Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Gracias te doy, Señor. Te digo una vez más, aleluya. Estamos alegres, estamos en victoria, cada día más confiados en el Señor, con la fe y la esperanza que el trabajo en el Señor no es en vano. Marcos capítulo 1, versículo 21 al versículo 28. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Pueden sentarse, por favor. Lucha de carácter no físico, parte 4. A lo largo de todos estos encuentros que hemos tenido para compartir estas conferencias de este tema con relación a la manifestación o cómo opera el mundo invisible, hemos estado ubicándonos en el contexto de la palabra de Dios, de lo real que son esas luchas espirituales que existen, y como bases bíblicas iniciales estuvimos hablando de Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo hace mención y escribe referente a esta operación diabólica de las fuerzas del mal, cómo operan, qué categoría tienen, los géneros
que tienen que ver con jerarquías, con tipos y sus características, pero también de qué manera operan ellos, cómo se relacionan con los seres humanos, sus estrategias, su forma, sus métodos para cautivar y destruir a los seres humanos. Luego de esto, también estuvimos hablando de la visita pues que hace el demonio o los demonios que una vez salieron de cualquier persona, que regresan a hacer una inspección para ver cómo está la vida espiritual o el estado espiritual de aquella persona, si es fuerte, si es débil, si tiene fe, si se le acabó la fe, de cualquier otra manera o forma. El demonio a veces, porque no con todas las personas le ocurre, hay personas que se mantienen con su fe en Cristo, llenos del Espíritu Santo. El demonio puede darle vuelta, pero se quedará con las ganas. Pero cuando el demonio nota que esa persona ya no tiene el respaldo, ya no tiene el Espíritu Santo, ya tiene una vida descuidada de oración, de lectura de la palabra, su fe es débil y su vida espiritual no está acorde con las exigencias que debe tener, de acuerdo a la Biblia, un creyente para bloquear las perturbaciones del enemigo. Digo para bloquear las perturbaciones del enemigo porque el acecho y el ataque siempre va a estar para todos. Lo que Pablo llama los dardos del fuego del maligno. Esos son ataques. Eso no tiene otro nombre. Entonces, en relación a eso, el apóstol Pablo explica con profundidad cómo operan, pero Mateo y otros escritores explican de una forma dramática cómo llegan, qué piensan, el análisis que hacen, qué hacen luego que ven que hay oportunidad de entrar, de cautivar, de poseer, y va y busca unos peores que él y vienen y hacen morada. Y por eso es que la Biblia dice que el estado de una persona que nuevamente recibe esas influencias, y no solamente influencia, sino posesión, vienen a ser peor que sus actividades o su comportamiento primero que tenía antes de suceder este acto espiritual tan triste y difícil. Seguramente la mente de todos los oyentes, tanto los presentes como a través de las redes sociales, estarán esperando, bueno, ¿y cómo hago yo para que el demonio no vuelva? ¿Cómo hago yo para que el demonio no logre su objetivo? Eso lo vamos a estar hablando en el desenlace final de esta conferencia. Eso sería el cierre. Pero estamos en el momento del desarrollo. Ya salimos del inicio y en los tres tiempos del desarrollo de esta conferencia, que es el inicio, el desarrollo y el cierre, al final, hoy nos encontramos en el desarrollo pleno de esta realidad, y no solamente de las ataduras y cómo el enemigo logra poseer otra vez, a tomar control de la vida del ser humano, sino también de otras verdades que existen, que hay, que operan en ese mismo mundo de lucha de carácter no físico, que tiene que ver con el ataque que se centra, que dedican tiempo, dedican recursos, dedican estrategia, y es dañar a la iglesia del Señor Jesucristo. Satanás sabe, con todos sus espíritus malos, que nosotros fuimos libres, que en nosotros ya no hay vicios, que en nosotros no hay actividades que nos alejen de la salvación y la relación con Dios, porque estamos en vela, estamos en santidad, estamos delante de Dios tratando de vivir y cumplir la palabra de Dios. Ahora, Él lo sabe. Él sabe que hay una iglesia que entendió
que tiene que orar y velar para que no caiga para no caer en tentación. Satanás sabe que hay una iglesia que conoce la guerra espiritual y cómo operar para contrarrestar las fuerzas del enemigo. Satanás sabe que Jesús nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo para que nada nos dañe. Satanás sabe que el Señor Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos. Eso lo sabe Satanás. Satanás sabe cuando Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo eso lo sabe el enemigo, que nosotros como iglesia lo conocemos, lo predicamos y lo practicamos. Y es posible que él no venga totalmente por allí. Él sabe que siempre ha utilizado estrategias para tratar de dañar, de penetrar a la iglesia de Jesucristo. Lo hizo con Israel. No sé si ustedes recuerdan cuando reinaba Jezabel. El trabajo de Jezabel era poner a los israelitas a pecar, porque la estrategia de Jezabel era que si Israel pecaba, Dios no puede respaldar un pueblo en pecado. Dios no puede caminar con un pueblo en pecado. Y ella sabía que así como Sansón se debilitó cuando le cortaron el cabello, que en eso consistía su fuerza, ella sabía, Jezabel, que cuando el pueblo de Dios peca, fornica, adultera, comete pecados inmorales delante de Dios, es fácil de ser penetrado por las fuerzas del mal. Eso podemos hablarlo de una forma colectiva como pueblo de Israel, y podemos hablarlo de una forma colectiva como iglesia, pero también podemos hablarlo de una forma individual de cada creyente, que las puertas se le abren al enemigo cuando el creyente, primero que nada, anda en desobediencia, se activa la rebeldía. Todas esas son puertas que se abren. Se activa el descuido, no coopera para que Dios lo guarde y lo ayude. Usted dirá: bueno, ¿y cómo puedo cooperar yo para que Dios me guarde y me ayude si ese es su deber? Ciertamente el deber de Dios es guardarnos y es librarnos, pero cuando yo digo que tenemos que cooperar para que la bendición de Dios nos guarde, nos proteja, hay una parte que le corresponde al individuo creyente, y esa parte que le corresponde al individuo creyente es tener las puertas cerradas para que el enemigo no entre, porque Dios sigue siendo Dios, pero también va a depender de nuestra actitud, nuestra fe, nuestras convicciones que tengamos en relación a Dios, a la vida eterna y al evangelio. Entonces Satanás sabe que existen maneras, formas como debilitar al pueblo del Señor, a la iglesia, para entrar y para dividir, para poner a los creyentes a pecar. Y por eso es que ustedes ven que hay tiempos de donde hay olas de prácticas que van en contra de la voluntad de Dios y de la santidad, que llegan a las iglesias. Y si las iglesias no logran detectarlas con tiempo, el diablo hace sus nidos, el diablo tiene sus equipos, el diablo tiene a su gente. Porque fíjense ustedes este caso: en los 12 discípulos de Jesús andaban dos que tenían muchos problemas espirituales. Primeramente andaba Judas, que era movido por su traición, por su ambición, por su falta de transparencia, y ustedes ven cómo terminó viviendo Judas. Pero también tenemos el caso de Tomás, que Tomás no era que estaba lleno de envidia, Tomás no era que quería vender al maestro. El problema de Tomás era otro, y el problema de Tomás consistía en que él era tan materialista que si él no veía las cosas, él no creía. Pero andaban con Jesús, eran discípulos de Jesús. Jesús los cargaba allí,
¿Acaso Jesús no sabía la condición de Tomás y de Judas? Por supuesto que sí. Así como también conocía a Pedro con su situación de defensiva, de venganza, que cargaba a Pedro para defender a su maestro y defender sus principios y defender el legado, aunque a su manera, pero al menos tenía esa buena intención, entre comillas. Pero el caso de Tomás y de Judas eran casos muy particulares que hoy también se dan en las iglesias, que hoy suceden en los grupos musicales, que hoy suceden en los departamentos de damas, de caballeros, de misioneros, de predicadores, suceden en iglesias completas. Esas divisiones, toda esa situación. Y por eso es que fíjese que cuando Pedro, que Jesús les explica a ellos lo que iba a comenzar a suceder desde ese momento, y que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, lo matarían, le iban a quitar la vida. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo: Señor, pero y no hay otro camino, no hay una vía de escape, no hay un atajo, no hay una tercera vía, no hay otra forma de que tú vengas a salvar a este mundo sino muriendo. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, a veces usted no está confiado, muchas veces ni con la gente que usted cree que le brindan confianza. ¿Saben ustedes por qué? Porque no depende de ti, depende de cada quien individualmente cómo está su relación con Dios. Y por eso es que en un grupo de 5, de 7 o de 9 personas siempre hay discrepancias, siempre hay diferencias. Las diferencias son sanas y es posible que existan, porque cada quien tiene su punto de vista. Pero cuando se trata de un proyecto, cuando se trata de una visión, cuando se trata de una meta, de un objetivo que ya está definido, el enfoque tiene que ser uno. Porque qué difícil es usted salir a orar por los enfermos y usted se lleva 2 usted se imagina, se hizo su película, que son guerreros y lo van a respaldar, orar por los enfermos y orar por los endemoniados para que queden libres. Pero sucede que mientras se está orando por los enfermos, uno de ellos no tiene fe y se convierte en un estorbo. ¿Por qué ustedes creen que Cristo, cuando fue a orar por la hija de Jairo, mandó a sacar a casi todos y dejó nada más que a pocos de sus discípulos y a los padres de la niña? Porque mucha gente allí sobraba. Y hay cosas que usted no entiende. Usted dice: pero ¿por qué los proyectos se me ponen tan complejos, tan difíciles? Porque tiene gente en tu equipo que no anda en el enfoque único, ni anda en la voluntad de Dios. Y mientras usted ala para allá, él ala para acá, o ella ala para acá. Eso sucede. Entonces el enemigo entendió que para debilitar un ministerio, para debilitar una federación, para debilitar a una iglesia, es necesario invadirla. Pero bueno, y repito, yo les dije a ustedes en la conferencia pasada que el enemigo no llega solo. Entonces usted se puede preguntar, como yo me lo pregunté cuando no conocía tanto estas cosas espirituales: aún siendo cristiano y asistiendo a un templo, ¿pueden suceder esas cosas? Claro que sí. Usted dice: pastor, ¿y un cristiano puede estar endemoniado? Si es un buen cristiano, no. Todos nosotros podemos recibir ataques. Es más, puede llegar hasta la zona de recibir influencia. Pero a que nos posesione un demonio, no. ¿Por qué? Porque no hay lugar para ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí. Ningún cristiano puede ser poseído por demonios si está en santidad y si mantiene una relación con Dios. Pero
Cuando un cristiano ya no tiene el Espíritu Santo, sino que ahora vive un evangelio por conveniencia. Cuando quiero que oren por mí, yo me congrego. Cuando quiero que me pongan la mano, yo me congrego y que me echen aceite. Cuando el pastor anuncia de que hay una peste que se acerca, hay un peligro, yo voy porque yo quiero ser protegido. Cuando el pastor anuncia de que se va a orar por algo, yo voy, pero hasta ahí. Mi compromiso con Dios depende de una necesidad que yo tenga. Yo voy a ir a la iglesia para que me oren para sanarme. Yo voy a ir a la iglesia porque van a orar porque viene el COVID. Yo voy a ir a la iglesia porque van a orar por los matrimonios. Pero después de ese día no hay oración, no hay lectura, no hay devocional, no hay compartir con los hermanos, no se congregan, no hacen nada en lo absoluto. Entonces, cuando un creyente vive su vida de esa manera, está en peligro de ser poseído por espíritus inmundos. ¿Sabe qué? Estuve investigando estas cosas. Me topé con un predicador. Un predicador que yo creo que no es muy famoso, pero es un predicador, tiene su iglesia y todo aquello. Trabaja más evangelísticamente que como pastor. Y el hombre dice que él estaba predicando y él nombró un culto de liberación. Fíjese este fenómeno espiritual, si pudiéramos calificarlo así. Él dice que nombró un culto de liberación. Y cuando está predicando, cuando ya va a ser el llamado que la gente venga para ministrar liberación, el primero que cayó endemoniado fue él. Y la gente dice, pero ya va, pero ¿y cómo se entiende esto? Ahora, él no cayó endemoniado manifestando otra cosa, sino en el área de su salud. De su salud. Había un demonio que lo estaba perturbando. Y no lo perturbaba de vez en cuando, era permanentemente. Y cada vez que ese predicador subía a una tarima, él mientras estuviese en su casa, por las noches, en la calle, no sentía nada. Pero apenas llegaba y le tocaba predicar, le tocaba ministrar, se enfermaba. Él podía viajar de vacaciones y no le daba nada. Él podía ir al mercado y no sentía nada. El problema de él era cada vez que iba a ministrar, se enfermaba. Y él lo dice textualmente, que era un demonio que cargaba. ¿Qué tal? Bueno, me interesó el asunto y estuve oyendo al hombre buen rato. Tiene sus razones. Y después de llegar al final de la conferencia de él, entendí muchas cosas. A pesar de que vengo trabajando con este tema y quería llegar a esta parte, porque hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser posible de que en la iglesia alguien se va a endemoniar? ¿Cómo va a ser posible de que alguien va a estar sentado en una silla y se va a endemoniar, pastor? Eso es antibíblico. No es antibíblico. Dice la palabra de Dios en la lectura base que tenemos hoy, que Jesús llegó a Capernaum. Recuerden ustedes que Jesús tenía una casita en Capernaum, porque prácticamente él vivía, cuando no andaba en misiones, llegaba a ese lugar. Y como él se detenía en Capernaum algunos días, Jesús tenía como costumbre de ir a la sinagoga. Te dirá, ¿y por qué no iba al templo? Eso tiene su explicación y eso es otro tema. La Biblia dice que llegó el día de reposo. El día de reposo, que ustedes saben que para los israelitas es el sábado. Y para los israelitas, lo que para nosotros es el lunes, para los israelitas es el domingo, lo que ellos llaman el primer día de la semana. Pero eso no lo vamos a tocar porque ese es otro tema. Pero lo que le hago mención de esto, porque el párrafo que tenemos lo menciona y dice que era un día donde todos los judíos iban a la sinagoga a pasar el día, porque era el día de reposo. Y el día de reposo estaba hasta prohibido sanar, estaba prohibido trabajar, estaba prohibido hasta de orar por los enfermos.
Pero ¿quién podía prohibirle a Jesús que lo hiciera? Nadie. Y dice la palabra de Dios que Jesús llegó a la sinagoga. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga era un local donde se reunían los judíos los sábados para estudiar las escrituras, para orar a Dios, los que oraban y los otros a orarle no sé a quién, porque también hay otro grupo judío que no creen en nadie, pero ellos asisten cumpliendo la ley de Moisés, iban a la sinagoga. Entonces, de acuerdo a las prácticas que se hacían en la sinagoga, podemos deducir que la sinagoga era un prototipo de un pequeño templo que existía, donde se iba a ayunar, donde se iba a estudiar la palabra, donde se reunían los fariseos, los escribas, a hacer su disertación de la ley y bueno, y pasar el día allí cumpliendo la ley. Y sucede que Jesús llegó a esa sinagoga. Y parece mentira, ¿no? Jesús cada vez que llegaba al templo había problemas. Cada vez que Jesús llegaba a la sinagoga había problemas. Y cuando logró entrar al templo de Jerusalén, hubo problemas. Que fue cuando volteó las mesas de los cambistas y todo aquello. Entonces, cuando Jesús llega al pequeño templo llamado sinagoga, dice la Biblia que saltó alguien de allí y gritaba: viniste a destruirnos, nosotros te conocemos, tú eres el Hijo de Dios, tú viniste a deshacer todas las obras satánicas, no nos hagas daño. Y dice la palabra de Dios que apenas Jesús llegaba. Ahora, la presencia de Cristo en ese lugar no era sencillamente la presencia de cualquier hombre o cualquier fariseo o cualquier escriba. Era el Hijo de Dios que vino a deshacer las obras de Satanás. Y fíjense ustedes, la obra del ministerio de Cristo circundaba no solamente en la parte externa de la religión, en la parte externa de los centros de adoración. Jesucristo también asistió a los centros de adoración donde se estudiaban todas estas cosas, porque era una necesidad y allí adentro había también necesidad. Por eso es que la iglesia que es estéril, la iglesia que no crece, la iglesia que no tiene vida abundante, es una iglesia que vive encerrada en cuatro paredes y en cuatro paredes se va secando. Y es una iglesia, hay otro tipo de iglesias que son efectivos, que son productivos internamente, pero allá afuera no causan mayor efecto. Entonces, cuando una iglesia es exitosa adentro, cuando una iglesia es efectiva adentro, en lo que la gente llama internamente, pero afuera es un desastre, es una iglesia que hay que revisarla. Hay una iglesia que hay que revisarla, porque debe haber muchas cosas espirituales que la están perturbando y que hay que sanarlas adentro, que hay que indagarlas adentro y hay que ministrarlas adentro para poder conquistar allá afuera. Sin embargo, Jesús fue a la sinagoga y se consiguió que en la sinagoga, sentadito, perfumadito, arregladito, y a lo mejor cargaba hasta también los escritos, estaba uno endemoniado. No estaba botando espumas, no estaba revolcándose, no estaba manifestando algún ataque, estaba tranquilo. Pero los demonios se alborotaron cuando vieron a Jesús. Por eso es que el centro de la vida de la iglesia es Jesús. La iglesia que tiene otro centro de atracción que no sea Jesús es una iglesia que no tendrá visión, que existirá. Y el problema es que donde Jesús llega hay un compromiso que hay que asumir, y es la visión de Jesús. Y la visión de Jesús es que veamos las multitudes como ovejas que no tienen pastor y vayamos por ellas y tengamos compasión de ellas. La visión de Jesús es la visión de la libertad, de la liberación. La visión de Jesús es la visión de la restauración. Entonces, la misión de la iglesia, donde Jesús se mueve, donde Jesús habita, hay salvación, hay conversión, hay restauración, hay transformación y hay vida eterna.
Y además de esto, hay liberación. Entonces, donde no hay liberación o hay esa liberación chimba, porque hay una liberación chimba que yo llamo así. ¿Cuál es la liberación chimba? Bueno, que una persona llega, suéltelo, dice la. Ajá, y le cuento 3 para que el demonio se vaya. 1, 2, 3. El demonio aparentemente pega un grito, se sacude, dice que se va. Pero cuando le preguntan a la persona, ¿tú vas a recibir al Señor? Dice, no. Esa es una liberación chimba. Cuando una persona niega, rehúsa seguir a Jesús, no está libre. No está libre. Es como cuando usted dice, no, ya está libre, hermano, y usted le dice, confiese al Señor y diga que Jesús es su Salvador. Dice, no, porque nadie puede confesar que Jesús vino en carne si no lo hace por el Espíritu Santo. Si no tiene liberación internamente, jamás va a reconocer. Un demonio tiene prohibido reconocer que Jesús es el Señor. Y dirá usted, bueno, pastor, ¿y cómo la liberación verdadera? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, al Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Y el apóstol Pablo, más adelante, escribiendo a los Gálatas, le dice, está pues firme en la libertad con que Cristo te hizo libre, y no volváis otra vez a estar sujeto al yugo de la esclavitud. Una persona que ha sido libertado por Dios, una persona que ha sido libertado por medio de vasos y tantas cosas, en liberación, en ayuno, en clamores, es una persona que cambia de actitud. Una persona que se le ministra y se pone más rebelde, una persona que se le ministra y sigue peor que el día que se le ministró, todavía no ha sido libre. No ha sido libre. Así de claro, mi gente. Entonces, este endemoniado estaba ¿dónde? Donde se adoraba, donde se predicaba y donde se estudiaba las Escrituras. Entonces, no depende ni siquiera del lugar, del sitio, sino de la realidad de lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Por qué usted cree que la Biblia habla de que hay altares donde se ofrece fuego extraño? Hay fuego extraño sencillamente porque todo lo que se practica, lo que se hace allí, no está causando efecto en la vida de las personas, ni siquiera en el que lo está haciendo. Al menos usted, como usted es el predicador, tiene que vivir la palabra. Hay personas que predican una cosa y viven otra. ¿Cómo se explica eso? Ustedes no han visto un frío aconsejando. El frío se consigue otro frío y le dice, chico, pero levántate en victoria. ¿Por qué no veo hacia mí? No veo hacia adentro. Pero eso sucede. Eso sucede. El caso está que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y la Biblia dice que hagamos sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Entonces quiero en primer lugar hoy que ustedes capten eso, que no se trata del lugar, no se trata de quién está allí presente. Se corre el peligro de estar y ver una manifestación demoníaca en ese lugar. Y yo les puedo hoy citar a ustedes Lucas también capítulo 4, les puedo citar el hombre de la mano seca. ¿Dónde estaba el hombre de la mano seca? En el templo. Y la Biblia dice que cuando Cristo le oró, fue sano, y el demonio que le secó la mano se fue de inmediato. Muchas, no todas, pero sí muchas liberaciones sucedieron en el templo. En el templo. Yo no le voy a pedir que revise su entorno, ni tampoco que dígale al que está a su lado cómo anda. No, tampoco. Se requiere aquí que cada quien haga su revisión y determine
Yo en estos días conversaba con una pareja pastoral y hay cosas que no quedé conforme, porque yo veía que cada vez que yo abordaba la conversación, ellos estaban ahí sentados en mi oficina frente a mi escritorio. Entonces yo le hacía pregunta al hombre, y cuando el hombre ya iba a querer mover los labios, salía la mujer y se atravesaba. Y al rato dejaba pasar unos minuticos y ya intentó otra vez. Decía el hombre: hermano, mire pastor, usted la cabeza. Salíamos. Yo dije: aquí hay algo raro. Pero como yo no me chupo el dedo, bueno, yo voy a hablar a solas con el hombre. El problema es que hay mujeres que le controlan el celular al hombre y el hombre no tiene privacidad. Aún siendo ministro, no tienen privacidad. Porque nada se le va a quitar a un pastor que recibe un mensaje privado de su cobertura. Entonces tiene que ir la mujer y decirle: mire, le mandó a decir el pastor Wilmer que quiere reunirse y no dice con usted, con nosotros. Es que yo no la estoy invitando. Pero los controlan. Entonces cuando usted ve que hay una situación, dice: aquí está pasando algo raro. Algo raro. Que Dios nos ayude. Vamos a la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Cuando hablamos de Belial estamos hablando, Belial es una palabra hebrea que quiere decir una persona sin servicio, sin fruto. En lo que nosotros decimos aquí coloquialmente, no sirve para nada, algo así. Pero Belial en la escritura acá que estamos leyendo significa Satanás, es el diablo. ¿Qué relación tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora el capítulo 7, texto 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Observe lo siguiente. Lo que Pablo quería enseñar o explicarle a la iglesia de los Corintios era que hay una separación, que ya lo hemos hablado en otros momentos, una separación de la persona que ya recibió a Jesús y le está sirviendo, a la persona que lo está intentando o a la persona que lo está considerando entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente quien dirige a una persona que está considerando recibir a Cristo, lo está pensando pero no se ha entregado. Nosotros sabemos que está el maligno direccionando todo, ordenando todo, trayendo pensamientos contrarios, invasivos, de cautividad, de vicio, una cantidad de cosas. Pero ya la persona cuando recibió al Señor, ya estudiamos también que fue liberado, salieron de él o de ella cualquier cantidad de cosas y ahora tiene el Espíritu Santo. Y ahora nosotros somos un templo andante, viviente. Somos templo del Espíritu Santo de Dios.
Entonces, la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía casi todos los dones. Tenía talento, tenía todo. Era una gente, bueno, que ellos se consideraban que en el área de manifestación del Espíritu Santo eran ejemplos y eran punta de lanza y eran vanguardia y todo frente a otras iglesias. Pero ¿qué sucede? Que en esa misma iglesia donde se manifestaban los dones, en esa misma iglesia que se creían que eran opulentes porque manejaban manifestaciones de todo tipo, era una iglesia donde sucedían las peores aberraciones espirituales y morales que podían suceder en aquellos tiempos. Dirá usted, pastor, pero ¿cómo se da eso? Si había profecía, ¿por qué no denunciaban eso? Si había revelación, ¿por qué Dios no mostraba eso? Si había visión, ¿por qué Dios no mostraba todas esas aberraciones que usted dice que habían allí en Corintio? ¿Por qué esa iglesia vivía así? Sencillamente, se lo voy a explicar así. En el libre albedrío que Dios le dio al ser humano como individuo, Dios no obliga a nadie a hacer nada ni a vivir obligado como Él quiere que viva. Dios se da a conocer a la persona. Dios se le revela a la persona. Dios le muestra a la persona lo que debe hacer. Y si es un asiduo lector de la palabra u oidor, debe saber que usted también, por el oír, la fe nace. Y hablar de fe es transformación, es hablar de certeza, de convicción de que hoy soy una nueva criatura. Y la Biblia también lo explica, dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prosperará. Una persona puede estar en pecado en la iglesia, sí, no es legal, pero sucede. Una persona puede mentir e ir a la iglesia, claro que sí, no es normal, no es legal, pero sucede. Una persona puede estar en problemas de adulterio y fornicación y estar en una iglesia, por supuesto que sí, no es normal, pero sucede. ¿Y por qué no actuaban los dones y los talentos y las revelaciones para sacarlos Dios de allí y hacer una cantidad de cosas? Primero, que Dios no avergüenza a nadie. En una iglesia donde se predica la palabra con verdad, con algo genuino, que te predican la palabra de Dios como es, ese es el mejor profeta. Esto es el mejor profeta. Y este no tiene el don de profecía, este es el profeta, este libro. Ahí está todo. El don de profecía es un don que Dios repartió a la iglesia. Inclusive tiene mucha competencia en el orden y en la manifestación del llamado de atención de Dios hacia su pueblo a través de los profetas, a través de las profecías. Pero ocurre algo. En una iglesia pueden haber profetas, personas que ven visión y toda una cantidad de cosas, discernimiento. Pero cuando hay pecado en una iglesia, cuando el pecado sobrepasa los límites en una iglesia, parece mentira, pero los dones se opacan. Y usted dirá, pastor, pero si no está en pecado el profeta, ¿por qué ese don se opaca? La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y donde hay pecado no hay libertad, no hay liberación. Y muchas veces tal vez hay 1, 2, 3, 4 profetas que quieren hablar, pero se llenan de miedo. Tienen terror, tienen miedo y no pueden hablar, no hablan con libertad. Y eso pudo haber estado ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Pero como la palabra es el mayor profeta, entonces viene Pablo con su profeta y le dice a la iglesia de los Corintios: yo vengo a reflexionar hoy con ustedes. Y la primera reflexión por donde quiero partir con ustedes es que
¿qué comunión tienen las personas de fe con los incrédulos? Y está prohibido que el creyente se una en yugo desigual con un incrédulo. Ahora, ciertamente esta palabra que le acabo de mencionar siempre se utiliza para las personas en su etapa de noviazgo. No te puedes enamorar de los mundanos, le dicen. No te puedes enamorar de las mundanas. Eso es un yugo desigual. Bueno, eso es lo que uno ha oído desde siempre. Desde siempre he oído eso. Y está bien, tiene razón, tiene sentido. Pero no es únicamente para eso. Porque el peso de las palabras tiene mucho que ver con su significado. Entonces, cuando usted va a un diccionario, a una concordancia, a indagar qué significa un yugo desigual, estamos hablando de dos polos que se oponen. Estamos hablando de dos formas de ver la vida distinta. Estamos hablando de diferencias. Estamos hablando de marcar la diferencia en cualidades, en características. Entonces, cuando la Biblia dice no te unas en yugo desigual, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, la palabra unir. La palabra unir significa negociar, hacer pacto, estar juntos, caminar juntos. Todos esos sinónimos se unen a esa palabra unir. Pero cuando la palabra de Dios nos dice en yugo desigual, eso se convierte en una prohibición. No sé si me explico. Se convierte en una prohibición. ¿Prohibición para qué? Hay gente con que usted no puede hacer negocio. Hay gente con que usted no puede montar un negocio, montar una empresa. Hay gente con que usted no puede mantener una relación de amistad por tanto tiempo al día. Hay gente que usted tiene que evadirlo. Hay gente que usted tiene que tratar de erradicarlo de su lado porque te han traído cualquier cantidad de problemas. Ese es el que cree y el que no cree. ¿Qué cosa tan difícil es andar con una persona que tiene duda? Con una persona que niega todo. Con una persona que usted dice, allá viene la buceta. A mí me parece que eso no es una buceta, chico, pero sí es. Y esa es la que estamos esperando. Yo te aviso, Chirulín, que esa es la nuestra. La nuestra debe pasar por la tarde. Hermano, eso es una perturbación, andar con un ser humano así. Y otro dice, bueno, si Dios quiere vamos a llegar. Ojalá y quiera. Así gente que vive en una vida de dolor, de angustia, por ser acompañados por personas inadecuadas, que no llegaron a tu vida para bendición, llegaron a tu vida para tropiezo, llegaron a tu vida para hacerte perder, para hacerte daño, para que andes en derrota, para desviarte de la verdad, para desviarte de tu fe que has tenido por años, para desviarte de tu vida cristiana, que eras un excelente líder, eras un excelente cristiano, una excelente cristiana, y alguien llegó y te alejó. Revisa eso hoy, te dice el Señor, para que marques la diferencia y erradiques de tu lado todo lo que te aleje de Dios. Sácalo de ahí. Yo recuerdo que estando yo nuevo creyente, pero también ya no era tan nuevo creyente, era bautizado ya. Pero usted sabe que hay cosas que uno no pondera como cosas tan dañinas, pero hacen daño. Y yo recuerdo que yo no era líder, yo no era nada de eso, era evangélico. Pero yo no necesito ser líder para estar en santidad. Yo no necesito tener una responsabilidad en la iglesia para sentir compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios comenzó y partió desde el momento que yo dije: dejo al mundo, sigo a Cristo, voy hacia la vida eterna. Te seguiré donde quiera que vayas, Señor. Estaré contigo, te seré fiel hasta la muerte. Allí empezó mi compromiso. Pero desde niño, desde que yo tenía como 5 o 6 años,
A mí me sembraron la cultura en el corazón. Pero la cultura, más que todo, el amor por el canto, el amor por lo autóctono, el amor por las canciones, el amor por los mensajes. Desde niño me inculcaron eso. En mi casa hacían fiestas con arpa, cuatro y maraca, y yo no sé qué gracia tenía yo, pero todos los que iban a ir allí a mi casa tenían que ver conmigo y hablarme de canciones y preguntarme si yo no quería también aprender. Siempre estaban dirigidos. Era una cuestión terrible. En la escuela apenas estaba para el primer grado. Ya a mí me seleccionaban para cantar en los festivales, para representar a la iglesia en cuestiones folclóricas a la escuela. Y ganamos algunas veces y otras veces quedamos cerca. Y eso se me fue metiendo a mí en el alma. Eso se me fue metiendo a mí en mi corazón. Lo que la gente dice, el amor por lo nuestro. Bueno, yo como ahí no había nada malo, aparentemente. Yo veía que todo fluía, que todo bien, y no había nada malo. Yo me fui enamorando de eso. Cuando yo recibo al Señor a los 9 años de edad, yo recibí al Señor voluntariamente. A mí nadie me obligó. Apenas oí que el predicador dijo: bueno, vamos a orar en esta noche por lo que se van a entregar a Cristo. Yo entendí claramente que aunque yo era un niño, pero oyendo el mensaje entendí que había necesidad de Dios, a pesar de que yo no estaba en vicio, de que yo no estaba perdido en el pecado, aparentemente, pero de acuerdo a la palabra de Dios, sí. Yo entendí que necesitaba recibir a Jesús. Y pasé frente a la tarima y el predicador dijo: este niño que está aquí va a recibir al Señor. Yo dije: sí, Señor, yo vengo a recibir a Jesús. Me tomó la confesión y desde esa noche yo creí que era evangélico. Y ese otro día andaba desesperado por conseguir una Biblia. Pero no era como ahora, que hasta se regalan Biblias. Anteriormente no. No tenía Biblia, no tenía Nuevo Testamento, no tenía nada. Había una sed, había una hambre en mí por aprender de Dios. No sé qué pasaba, pero yo entendía que había un propósito, había algo. Yo quería saber qué estaba sucediendo. No entendía lo que era un ministerio, no entendía lo que era un llamado, no entendía lo que es ser marcado por Dios, no entendía lo que es una asignación. Esos son lenguajes que se utilizan actualmente. Pero en mis tiempos solamente se oía de cumplir un ministerio. Yo quería saber lo que era eso. Y yo quería estar enterado si verdaderamente Dios me había llamado para eso, qué es lo que iba a hacer yo en el evangelio. Pero llegué aquí, bueno, yo quiero saber para qué. Pero más que todo, el sentir en mí estaba para ser salvo. Yo no tuve un discipulado como lo tienen ahora. Yo no estuve en escuela de nuevos creyentes. A mí me enseñaron para bautizarme 3 textos bíblicos y eso fue suficiente. A congregarme, a obedecer a mis pastores y a dar fruto. Eso fue lo que me enseñaron para descender a las aguas. Pero me ocurrió algo. En ese trayecto de mis 9 años, me bautizaron antes de los 15 años. Comencé a salir a las misiones con mujeres, una cantidad de cosas. Comencé a trabajar, pero habían cosas en mi vida que yo hoy considero que tenía que alejarlas. Tal vez si yo hubiese tenido la experiencia y el conocimiento que tengo hoy, no me hubiesen hecho daño. Pero como yo no tenía ese conocimiento que tengo hoy, comenzaron a hacerme daño, comenzaron a herirme, comenzaron a socavarme, comenzaron a marcar mi vida. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Que yo, siendo cristiano, recientemente bautizado, había, no sé si era un demonio o había una cualidad o había un don, no sé qué era. Pero yo iba sentado en la buseta para el liceo con mis cuadernitos y mis cosas, y había una música mundana que llevaban ahí cualquiera, y cuando yo me bajaba de esa buseta ya me la sabía. Ya me la sabía.
Y no solamente eso, sino que estaba en la escuela y eso me resonaba. Y estaba en mi casa y eso me resonaba. Y me resonaba la letra, la música. Claro, yo vengo de la música, yo vengo del canto, yo vengo desde niño con eso en mi alma, en mi sangre. Pero ahora estoy en otra realidad, que ya no depende de una cultura, ya no depende de una etapa de formación, ya depende de la actitud y la acción de un individuo creyente que tiene que revisar qué cosas le convienen y qué cosas no le convienen. Y hay canciones que yo recuerdo cuando se sacaron, quién las sacó y qué dicen. Yo canté muchas antes de ser cristiano. Me las enseñaron cuando era niño. Ahora usted puede preguntar, pastor, ¿y todavía tú te la sabes? Por supuesto que sí me la sé. Yo no le voy a venir a mentir a ustedes que no, que eso se borró, me pasaron un borrador por el cerebro. No. Yo no voy a caer en esa religiosidad y en ese fanatismo. Pero lo que sí les puedo decir a ustedes, que aunque me las sé, aunque las recuerdo, aunque cuando las oigo recuerdo el pasado, cuando luché contra eso, hoy no me hacen el menor daño. No me hacen el menor daño. ¿Sabe por qué? Porque entendí que no solamente me revelaron el evangelio, sino que el evangelio me amaneció en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, y aprendí a amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y si a mí me preguntaran hoy, me entrevistaran en cualquier lugar de la cultura, de los acervos culturales y de las canciones, yo le pudiera dar de eso. Pero no me interesa. No me hace falta. Y a pesar de que son cosas que están alojadas, hoy no me hacen el daño que me hicieron en tiempos pasados. ¿Por qué? Porque en tiempos pasados, cuando yo las oía, cuando yo las... ¿Qué locura es esta, Dios mío? Algunos decían, no te preocupes, eso es inteligencia, eso es que tú tienes capacidad y retentiva. Está bien, esas son cosas que se valoran. Pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué no se la aprende el que va al lado, el que va al frente? ¿Por qué no se la aprende otro? Porque yo soy cristiano y esa era mi lucha. ¿Por qué si yo soy cristiano tengo que vivir esto? Era una batalla que yo no lo entendía, pero estaba sucediendo. Y era tanto el ataque que recibía que habían días y usted, pastor, ¿y es que no oraba? Claro que sí oraba, pero fue como dijo Pablo, había una lucha en mi interior que yo no entendía. Pablo dijo, yo he querido hacer el bien, pero termino haciendo el mal. No lo entiendo, decía Pablo. Y al final de todo aquel discurso, Pablo dijo, bueno, yo estoy entendiendo algo, que es el pecado que mora en mí. Ese viejo hombre que murió. Pero ese viejo hombre se levanta cuando la ley del Espíritu mengua en tu vida. El viejo hombre se levanta. Ahora, ¿cuántos tienen el viejo hombre aquí? No diga afuera, usted lo tiene. Todos los que estamos aquí tenemos el viejo hombre. Todos. Y por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Cuando Pablo, a pesar de que Pablo no tenía hogar porque tenía el don de continencia, no tenía novia, no tuvo esposa, no tuvo hijos, no tuvo nada, Pablo vivió y libró sus batallas. Ahora todos tenemos el viejo hombre, claro que sí. Tenemos una naturaleza vieja que cayó. Y tenemos unas obras de la carne que están debajo de los pies. Pero la Biblia dice que hay una lucha entre la carne
y el espíritu, que no se puede ver porque es una lucha de carácter no físico, pero existe esa batalla y el diablo lo sabe. Y el diablo dice: no te saco de la iglesia, pero te enfrío. No te saco de la iglesia, pero sigues cantando las canciones mundanas. No te saco de la iglesia, pero sigues robando. No me interesa que te salgas de la iglesia, pero sigues adulterando, sigues fornicando. Quédate en la iglesia el tiempo que tú seas, tú eres mío. Sigue haciendo lo que sea, pero tú eres mi territorio en Anunciadora de Sion, el Recreo. Ahora sí nos estamos ubicando, ¿no? Así como el de la mano seca y así como este muchacho. Tú eres mi tierra allá adentro. No te necesito afuera, te necesito adentro. Porque es adentro donde yo quiero operar. Es una batalla terrible. Entonces yo estaba por ahí y de repente, bendito Dios, hermano, eso me costó lágrimas, porque yo me sentía el peor de los evangélicos. Yo me sentía mundano y Dios mío, sácame esto de mi cabeza, sácame esto de mi sangre, sácame esto de mi ser. Y eso me hizo mucho daño. Y no daño de irme a pecar, no daño de irme a los conciertos, no daño de irme a cantarla. Era un daño interno que me consumía, porque yo sentía que ofendía a Dios. A pesar de que no eran letras locas como las que hay ahora, pero el día que esas letras se compusieron, se escribieron, esas letras fueron consagradas para algo. Esas letras tienen un trasfondo, esas letras tienen un mensaje subliminal. Esas letras fueron hechas con precisión, tal vez de alguien que estaba herido, de alguien que quería conseguir algo, de alguien que quería expresar algo. Y no era mi caso, porque yo no quería eso. Yo ahora andaba como hijo de Dios, pero perturbado. ¿Cuánta gente no viene perturbada a las iglesias? ¿Cuánta gente no lo torturan los recuerdos? ¿Cuánta gente no lo torturan el recuerdo de la mala y vieja vida que vivieron? Y el enemigo termina enseñándoles que Dios no nos ha perdonado y que por eso sienten todas esas cosas. No oigas eso. Lo peor es usted ponerle a darle mente a lo que el diablo le dice cuando usted está en esa batalla que no se ve, pero que usted la está viviendo internamente. Usted tiene que mantenerse en resistencia, así como los boxeadores. No todo el tiempo se puede tirar un golpe, no todo el tiempo te puedes defender. Hay tiempo de resistir, y en ese tiempo de resistir estás peleando cuerpo a cuerpo con las fuerzas del mal, con los malos deseos, con los malos pensamientos, las malas intenciones, pero estás resistiendo. Y mientras tú estás resistiendo, tú no estás en pecado ni estás mal con Dios. Estás peleando una batalla que nadie la ve, solo tú y el Espíritu Santo la saben. Pero llegará el momento de la liberación. Llegará el momento que de tanto el diablo insistir, no podrá vencerte, y no le quedará otra cosa que decir: yo me voy de aquí. Entonces viene Pablo y nos dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque una de las cosas que hay que marcar diferencia es cuando tú sabes que tienes esa lucha como yo la tenía. Tú no te puedes ir a juntar con los copleros, viejo, porque ¿cómo vas a buscar los copleros si estás luchando con eso? Si tu lucha es como la que yo tenía, tú no puedes andar metido de fiesta en fiesta. ¿Y quién quiere ir a representarnos en el festival? Yo no, tampoco. Tú no te puedes meter en eso, porque esa es tu lucha. Lo que era tu fuerte allá, hoy puede ser tu lucha aquí. Hay gente que dice: yo no le callaba la boca a nadie, ahora tienes que callarte la boca. Que a mí el que me la hacía me la pagaba, ahora eso es tu lucha aquí. Ayer era tu fuerte y partiste no sé cuántas bocas y sacaste no sé cuántas muelas y dientes, pero aquí no. Que yo no perdonaba a nadie que se me ofrecía. Bueno, aquí es tu lucha. Sí, hay gente que habla así: mire, a mí
eso no, yo no perdonaba a nadie. Pero aquí sí. Aquí tienes que quedarte con las ganas y con lo que te dé, y con la fiebre que te produzca, y con todos los demonios que te atacan. Tienes que enfrentarlo aquí. Tienes que morderte los labios, y si se te sale la baba, límpiatela con tu pañuelo. Pero no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay gente que no cree lo que tú crees. Hay gente que no ve lo que tú puedes ver. Hay gente que no camina como tú quieres caminar. Aléjate, abandona eso, renuncia a eso. Santo Jehová. Pastor, y no puede ver lo que se te atraviese. ¿Cómo vas a hacer? Tendrás que andar con los ojos cerrados. Pero ya de ver y pasar al área de la codicia es otra cosa. Ahí es donde está el problema. Pastor, ¿y cómo hago con lo que yo sabía? Hazte cuenta que eso quedó en tu pasado. Ya yo oigo todas esas canciones, hermano, y a mí no me dan ni coquito. Hay personas que usted lo ve que se van a un bar a llorar con una botella, con una canción de esa. A mí no me hace coquito. Pero hay otros que sí les hacen. Yo recuerdo que una vez hubo un bautismo muy cercano al bautismo, cuando a mí me llevaron a las aguas. Y hubo un hermano que él era alcohólico. Tenía añísimos como alcohólico, era vecino. Y cuando nosotros vimos a nuestro hermano que pasó y recibió a Cristo, fue una emoción. El barrio se alegró. Porque cuando esa persona llegaba al barrio, hasta los perros aullaban. Y cuando pasó, alabado que vive Joel, cuando pasó, no es Joel tampoco, estoy hablando de un vecino mío de otra parte. Cuando ese hombre pasó y se arrepintió, y después lo vimos que estaba dando fruto y lo bautizaron, todo el mundo se alegró. Y el hombre compuso una canción a los días. Y el hombre cantaba esa canción, y en cada culto pedía oportunidad, y por tenerlo ahí ayudándolo, que cada vez que pedía especial se le daba. Y el hombre transformado era lo que nosotros podíamos ver, pero él tenía sus luchas internas. Mi hermano querido cambió de aspecto, compró un buen sombrero, porque él se la tiraba de llanero, y de cantar, y de cantar una cantidad de cosas, y unas botas muy limpias, olorosito, una cosa hermosa. No era el hombre ya que vivía tirado debajo de un palo de cocomono que había por allá en las raíces. Ya no estaba allí, estaba en su casa. Y sucede que llegó la época del bautismo, lo discipularon, lo bautizaron, y siguió para adelante ese hombre. Aquella vez daban certificado de bautismo a los que se bautizaban, y todo hermoso. Y mi hermano, como había quedado sin trabajo, comenzó a cortar leña para vender leña en bojotes de leña, y vendía cochino, beneficiaba cochino y vendía, y todo aquello. Un hombre se puso trabajador, excelente. Eso fue noticia. Pero mi hermano tenía unas luchas que él no las entendía, y nadie lo ayudó. Y es posible que él buscó ayuda en algún momento, pero aquella vez era puro Espíritu Santo y fuego. Ahí no se sabía de consejería, de nada de eso. Eso era que el que no danzaba estaba mal, y el que no hablaba en lengua estaba casi perdido, y todo aquello. Y la gente se preocupaba, era por eso. Pero eso de charlas, de talleres, de conferencias, de consejería, eso no se conocía. Ese trabajo que aquí debe valorarse, que se hace para orientar, para ayudar, para edificar, eso no se daba. Y a lo mejor el hombre buscó, y un hombre ya mayor venía del mundo y buscó su ayuda. Se bautizó. Cada bautismo tiene su prueba. La prueba mía del bautismo fue muchos chichones en el cuerpo. A mí me bautizaron, como decir hoy, y eso que veníamos saliendo de 3 días de ayuno seco que había que hacer para bautizarse.
Imagínate tú eso ahora. Estamos luchando para que la gente aprenda a orar. Y aquellos eran 3 días de ayuno. Si no ayuna 3 días de ayuno seco, no desciende a las aguas. Yo ayuné en el desierto aquí de La Hermosa, mes de abril, después de la Semana Santa, en ese medanal. Terminó el campamento de La Hermosa y nos quedamos allí colgados debajo de unos juberos 3 días secos, porque nos iban a bautizar. Regresamos de los ayunos, nos bautizaron. La primera prueba que yo recibí fue que en el momento que fuimos a entregar el ayuno, teníamos tanta hambre. Esa vez se pasaba mucha hambre, hermano. Los evangélicos pasábamos mucha hambre. Y más lo que teníamos la visión de andar cerca del pastor y de los misioneros, más hambre teníamos. Se sufría muchísimo. Y nosotros estábamos como unos escarbadientes, hermano, y así para adelante. Y entonces allá, alguien aquí debe recordar a esos ancianos. No solo el anciano Sinforoso, sino mi hermano que cuidaba ahí La Hermosa. Ayúdame, hermano Ascanio, Carelli, ¿no? Fabián. ¿Quién gritó por ahí? Allá está. Mi hermano Fabián Solórzano, que cuidaba ahí La Hermosa, nos preparó una ensalada de mango. ¿Tú sabes lo que es ensalada de mango purrero y mango bocao para 3 días de ayuno cuando no tenías ni siquiera agua en el estómago? Y el hermano Fabián Solórzano nos preparó esa ensalada de mango. Dios, los hermanitos, vamos a darle algo. Nos comimos aquella ensalada de mango, hermano, y eso fue. Y el error nuestro también fue que en vez de comernos 2 tajaditas, le dimos con todo. Y cuando fuimos a cruzar el río, el viejito nos dijo: hermano, para que lleven un bastimento. Nos dio una bolsa de Catalina. Y nos comimos las Catalinas también. Y cuando llegamos aquí donde vivíamos, la mamá y el papá del reverendo Wilfredo Rojas nos dijo: por ahí le guardé algo, muchachos, para que entreguen el ayuno. Ya nosotros habíamos entregado de las 4 de la tarde un tobo de jugo de mango. El diablo nos montó una trampa y no lo sabíamos. A cada quien nos dieron de a 2. ¿Quieren más? Tome más. Y nos tomamos a la 1 de la mañana. Si alguien preguntaba dónde estaba Wilmer Romero, Wilmer Romero estaba hospitalizado. La primera vez que yo estaba hospitalizado en mi vida. Primera y última. Fue la única vez que yo estaba hospitalizado. Y estuve hospitalizado como por 2 horas mientras me pasaba un tratamiento para el cólico que cargaba. Fue la primera prueba. Nos tiraron al agua por allá por la Guanota. Estábamos a punto que salíamos a fundar la iglesia. Le estoy hablando del año 86. Por ahí del 86 para el 87. Ya comenzando el mes de mayo. Y teníamos que ir a fundar en la obra que tenemos en Maracay. Nos tiraron al agua, bautizaron a mi hermano, bautizaron al reverendo Wilfredo Rojas y a mi persona, y a Yelixa Rojas. Nos bautizaron 4 jóvenes. Misteriosamente, mi prueba, aparte de mandarme los mangos al hospital, fue que me nacieron, amanecí con chichones por todo mi cuerpo ese otro día. Porque cada bautismo tiene una prueba, de formas distintas, pero sucede. Cuando Jesús fue probado, después que fue bautizado, fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Eso sucede. No le dé miedo a los que se van a bautizar ahora. Vayan a renunciar. Todo mi cuerpo lleno de chichones. Chichones, no estoy hablando de lechina, estoy hablando de chichones.
por las piernas, por los glúteos, por los brazos. Y yo tengo marcas en mi cuerpo de eso. Faltaba una semana para irnos a la misión. El pastor preguntó: ¿y dónde está Wilmer Romero? Está enfermo. ¿Qué tiene? No sabían qué decir, porque no podían decir que yo estaba acostado en un chinchorro, que estaba acostado en una cama o que estaba de pie. Más que todo de pie, porque no podía acostarme porque tenía chichones por todo mi cuerpo. Mi mamá me oraba. Los misioneros iban y me oraban. Y esos chichones que se inflaron así como querían explotarse todos a la vez. Alguien fue allá y me dijo: colócate unas hojitas de ajo, una conchita en cada, te la pegas ahí con algo, puede ser con mentor en cada chichón. ¿Usted sabe cuántos pedazos de ajo tenía yo que cortar? Pero lo hice porque yo quería irme a la misión, hermano. Y ese otro día, yo no sé, sería el Señor que me hizo caer en un sueño esa noche. Ese otro día, cuando yo me voy a despertar aquí, tenía pegados los brazos, tenía pegado las piernas, tenía pegado los dedos, tenía pegado el cabello, tenía pegado todo. Y cuando me paré, me llevé la sábana. Eso fue una cosa horrible y asquerosa. Todos los chichones habían explotado esa noche. Y usted sabe que donde explota un chichón queda un hueco. Y algunos decían: hay que sacarle la raíz. Hermano, mire, eso fue una prueba de esas difíciles que yo pasé después del bautismo. Pero la superé. Fui a la misión, claro que sí fui a la misión. Pero mi hermano que les estoy contando, le llegó su prueba del bautismo. Él siguió cantando, siguió alabando, siguió pidiendo oportunidades, siguió haciendo esfuerzos por ser un vencedor. Pero creo que a mi hermano le faltó separar las cosas en su vida. Porque hay gente que dice: no, es que Dios me llamó, yo vengo de la droga y yo voy a buscar a los drogadictos. Pero busca a los drogadictos que no venden droga. No, que es donde yo tengo que meterme porque ese es el ambiente mío. No diga eso, ese fue su ambiente. Ya usted, el ambiente suyo no es la droga. No, yo voy a predicar a los borrachos porque yo vengo de ahí. Yo no digo que no le predique a los borrachos, pero agarra a los buenos y sanos, como uno dice. ¿Cómo vas tú a visitar a los borrachos esta tarde cuando no saben ni el nombre de ellos? No van a entender nada y te van a poner la botella para que se la destapen. Hay que separar las cosas. No puedes andar en el terreno donde el diablo te mantuvo siendo tu fuerte. No puede haber unidad entre el incrédulo con el creyente. Sé sabia, sé sabio. Mi hermano seguía: no, yo le predico a los borrachos en las taguaras. A mí el diablo no me hace nada. Dale pues. Se fue. Como al mes de haberse bautizado, un domingo nos quedamos esperándonos en la iglesia. Mi hermano no apareció a cantar los especiales. Mi hermano no apareció con sus botas hermosas y su sombrero elegante. Mi hermano andaba empeñando el certificado que le dieron cuando se bautizó para comprar una botella de caña blanca. Y empeñó la Biblia también, porque no le alcanzó, parece, el certificado, no le dieron casi nada. ¿Cómo se explica eso? Por eso es que la Biblia dice: el que cree estar firme, mira que no caiga. Vélate. Vélate porque esa relación no es de Dios. Vélate porque esas amistades no son de Dios. Vélate porque lo que fue tu fuerte allá, aquí es tu reto, es tu perturbación. ¿Cuántos minutos nos quedan? Estoy sobrado, hermano. Sobrado. Ahora
Ahora es que hay comida aquí. Mi hermana Marisela. Ahora es que hay comida aquí. Y los que están ayunando, bueno, una bendición. No unáis en yugo desigual con quién, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué relación tiene Cristo con Satanás? Es más, en una oportunidad Cristo estaba predicando en un lugar y dijo: vámonos de aquí, le dijo a los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo relación con él. ¿Han leído ustedes eso? La Biblia dice que estaba predicando con los discípulos y los discípulos se quedaron: el príncipe de este mundo. Claro, Satanás. Vámonos, muchachos, porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo parte con él. Eso de que los creyentes hoy quieren estar compartiendo, y donde el diablo se pone un gorro de topollillo, ellos también se lo ponen. Y donde el diablo se pone un rabo de dinosaurio, ellos también se lo ponen. Y si el diablo se disfraza de las tortugas ninja, ellos también se disfrazan de las tortugas ninja. Si el diablo sale en cachetero, ellos también se ponen los cacheteros. Si el diablo sale descalzo, ellos también andan descalzos. Porque ellos quieren, ese era mi fuerte, pastor, en el mundo. Eso era tu fuerte. Pero ahora no. Yo sé que esto suena duro para una iglesia de esta era moderna. Yo sé que esto suena duro para la iglesia en la nueva era. Yo sé que esto suena anticuado para los creyentes modernos de hoy. Yo sé que esto da para ser criticado, pero no me importa. Yo seguiré predicando lo que dice la palabra de Dios, tal como está escrito. Tal como está escrito. Tú no puedes. Entonces vienen los carnavales y quieren disfrazarlo de diablo, se ofrecen. Yo, chico, pero es que tú no te puedes ni siquiera disfrazar de diablo. Ni siquiera ni de ángel en los carnavales. ¿Ah? No, yo soy la Cenicienta. Yo soy la reina de los carnavales. El apóstol Pablo dijo: si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, ¿qué está transgrediendo? La ley de Dios. Ah, pastor, pero es que la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que él se hace débil para ganar ser débil, que él se hace flaco para ganarse el flaco. No, eso no es lo que quiere decir la Biblia. Cuando el apóstol Pablo dijo que él se hace débil para ganarse el débil, no está hablando de que él va a ser débil, sino que él va a tratar de entender las debilidades del débil para ayudarlo. Eso es. Pero tú no te puedes hacer mundano para ganar mundanos. Tú no te puedes convertir en brujo para ganarte a los brujos. Tú no te puedes convertirte en el perreo para ganarte a los que perrean. Tú no puedes convertirte en santero para ganarte a los santeros. Por supuesto que no. El evangelio, el evangelismo que habló Pablo, está hablando de un evangelismo transformador. ¿Por qué la gente viene a Cristo y no cambia? Porque el día que lo conocieron a través de unos que no han cambiado. Porque si la gente ve en ti el rostro de Jesús, en ti el rostro de Jesús, de un hombre transformado, de una mujer de Dios, la gente va a seguir a ese Dios por lo que ve reflejado en tu vida. Lo va a seguir. Lo va a seguir. Yo recuerdo, usted sabe que yo fui candidato político, ustedes lo recuerdan. Por ahora no soy, pero yo fui. ¿Qué no vi yo en las calles? ¿Cuánta gente no toqué yo en las calles? Y tú sabes cómo me reconocían a mí. Ahí viene el candidato pastor.
el pastor Wilmer, el hombre de Dios. Y la gente me abrazaba, hombre de Dios. Era lo que veían. Ellos veían un candidato porque estaba inscrito para participar. Pero lo que ellos veían en mí era un hombre de Dios. Y tú sabes, y por ahí hay varios videos y fotos donde yo, en vez de estar entregando un tratado, estoy orando por los enfermos. Y aquí hay gente que me ayudaba en eso. Que donde íbamos, venga, póngame, óremele a mi hijo que tiene fiebre, óremele a este que tiene cáncer. Eso fue lo que reflejamos. Y yo recuerdo que una noche veníamos a medianoche por ahí por los Tamarindos, y habían unos muchachos con sus tómbolas y sus bromas. Y me llamaron. Pastor, venga, pastor, queremos hablar con usted, los de la comunidad. Yo fui hasta allá, ellos estaban en la acera, y con aquel alborotón, y se me acercaban al oído y me hablaban. Ellos andaban hediondo a licor, ellos andaban hediondo a todo. Y entonces, ¿quieres compartir con nosotros, pastor? Yo le dije, ¿qué quieres que comparta con ustedes? Bueno, aquí con nosotros, me decían. Yo estaba en esa euforia. Y tenían una parrillera con unos chorizos y una cuestión ahí. Y yo les dije, ¿en qué quieren que comparta con ustedes? Salió uno y dijo, bueno, aunque sea con la parrilla. Pique parrilla. Pero yo no bailé changa, yo no bailé reggaetón, yo no. Comí chorizo y comí parrilla. Y salieron con los tenedores. Y fue lo único que yo compartí con ustedes. Pero de yo en su mundo, no. ¿Por qué? Porque yo soy luz del mundo. Y donde yo llego, yo no tengo que opacar, yo tengo que iluminar a los que están allí. Entonces, ¿cómo va a ser posible si nosotros somos carta leída al mundo? Y nosotros, Dios nos llamó para ser luz y sal. Vamos a terminar nosotros convertidos a ellos cuando la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso está en la palabra de Dios. Tú no puedes hablar como ellos. No, pero es que tengo que manejar el mismo lenguaje para que. No. Tú no tienes que manejar el mismo lenguaje. Tú tienes que manejar tu lenguaje, que eres templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios ve que tú te cuidas, que yo me cuido, que es de la manera como el enemigo ha querido infiltrarnos en las iglesias, hacernos creer que estamos bien y estamos mal. Porque él sabe, yo así los tengo, en el mundo corre peligro, pero aquí adentro no. Ellos van a estar ahí hasta que se acabe esto, y de ahí yo los vengo y los recojo. Me llevo los míos. Dios nos libre. Entonces Dios dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Yo recuerdo que una vez, eso fue antes de yo andar en esas cuestiones sociales por ahí, estaba pastoreando y me llegó una invitación. No, que vamos se va a inaugurar no sé qué cosa. No sé si era una escuela o era un parque, una cosa así era. Y para esa inauguración pensamos en usted. Le dije, bueno, estamos a la orden, vamos a orar. Me dijo, bueno, pero queremos notificarle que se va a hacer una oración ecuménica. Yo le dije, no cuente conmigo, porque yo no soy ecuménico. Yo soy evangélico. Yo soy templo de Dios. No, pero es que no es así, pastor, usted sabe. No, es que yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo respeto todas las religiones. Yo no hablo de ninguna religión, ni en contra ni a favor. Me mantengo al margen, predico a Jesús y predico un evangelio cristocéntrico. Y cada quien que siga en lo que quiere seguir. Cada quien con su forma de pensar. Pero yo no soy ecumenista.
Yo creo en un Dios, porque yo no soy politeísta. Yo soy monoteísta. Creo que hay un Dios, hay una fe, hay un bautismo, hay un Padre y Padre de todos. Entonces, si yo creo que hay un solo Dios y un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, yo no puedo hacer otra cosa que hablar de ese nombre, vivir para ese nombre y mostrar la imagen de Cristo en mi vida. Sea el nombre de Cristo bendito para siempre. Y no va a ir, no voy a ir. Se va a meter en problemas. ¿Y por qué me voy a meter en problemas? Aquí hay libertad de culto en este país. Pero yo no soy ecumenista. Y eso ustedes tienen que crear ese carácter. Como dijo el apóstol Pablo, desde ahora en adelante nadie me cause molestia porque cargo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero al diablo le gusta, porque una de las cosas de infiltrar a la iglesia es esa: la unidad ecumenista. La Biblia dice que por una fuente no pueden correr dos aguas. La Biblia dice que Cristo no tiene comunión con Satanás. La Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y la Biblia dice que no unáis en yugo desigual. Ese es un yugo desigual. Yugo desigual. Ahora, ¿qué pierde un santero? Nada. ¿Qué pierde un brujo? Nada. Pero yo sí. Yo sí. Entonces hay creyentes, hay iglesias, hay federaciones que lo practican. Allá ellos. Al menos Wilmer Romero y esta iglesia no. Nosotros creemos en Dios y creemos en Jesús. Y la Biblia nos dice que hay un solo Dios en el que podamos ser salvos. Pero ustedes necesitan conocer esos temas para que se defiendan. Porque de repente a usted le va a llegar un creyente un día de esto y le va a decir: hermano, te estoy vendiendo esta agua que cargo aquí es mejor que el aceite de olivo. Échesela en la mañana, échesela en la tarde. Y cuando se vaya a bañar en la tarde, le eche este chorrito. Y va a sentir el Espíritu Santo. No voy a sentir el Espíritu Santo y lo cargo adentro por una agüita. Sin embargo, hay gente que compra agüita, hay gente que compra arenas, hay gente que compra pañitos, y que para ayudarse. Bueno, de eso vamos a estar tratando en una próxima conferencia.